No sirves para nada más que limpiar, le dijo antes de irse. Años después, solo y acabado, fue a buscar trabajo a un hotel de lujo y vio su nombre en letras doradas. Ella era la dueña millonaria de la cadena de hoteles. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lorena Pietre tenía las manos ásperas, los dedos con pequeñas cicatrices invisibles que solo se notaban al tacto. Trabajaba desde los 18 años como empleada doméstica en distintas casas del centro y la zona norte de la ciudad. A sus 28, ya era una experta en saber lo que cada hogar necesitaba sin que nadie se lo dijera. Sabía si una cocina necesitaba más vinagre que cloro, si una patrona prefería la ropa planchada con doble almidón o si un niño lloraba por berrinche o por tristeza. Aprendía de todo sin libros, solo observando. Vivía sola en un pequeño departamento de interés social que pagaba con mucho esfuerzo. Ahí, todo era modesto pero limpio, cuidado. Había una planta de albahaca en la ventana, fotos enmarcadas con pinzas de madera, y un calendario con frases motivacionales que ella misma escribía. Trabajar con las manos no te hace menos. Te hace fuerte, le había dicho su madre muchas veces, una mujer que crió sola a 3 hijos limpiando oficinas. Lorena heredó de ella esa dignidad silenciosa. No lloraba por cansancio, no se quejaba de tener que viajar en camiones llenos, no soñaba con lujos, pero sí con avanzar. Tenía un cuaderno donde anotaba metas, curso de computación, aprender inglés, estudiar hotelería. Ese último era un sueño que parecía lejano, pero que ella no soltaba. Una noche de viernes, su amiga Zaira la invitó a una reunión en casa de unos conocidos. Ella dudó. Estaba cansada. Había limpiado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero aceptó. Se arregló con lo que tenía, un vestido azul que usaba en ocasiones especiales, una trenza suelta y su perfume barato pero fresco. No esperaba nada. Solo distraerse. Ahí conoció a Gonzalo Ruiz. Él era el centro de atención. Vestía ropa de marca, hablaba con fluidez sobre negocios, inversiones y cómo hacerse de un nombre en este mundo sin padrinos. Tenía 32 años, dirigía una empresa de mantenimiento industrial, y parecía moverse con soltura en cualquier entorno. Cuando le sonrió a Lorena, ella se sorprendió. No estaba acostumbrada a que hombres así se fijaran en alguien como ella. ¿Y tú a qué te dedicas?, preguntó él, con una copa de vino en la mano. Lorena respondió sin vergüenza, aunque con una sonrisa tímida. Trabajo como empleada doméstica. Pero estoy ahorrando para estudiar hotelería. Gonzalo alzó las cejas, pero no dijo nada ofensivo. Solo asintió y cambió de tema. Esa noche, él fue atento. Le sirvió un trago, le preguntó por su vida, la hizo reír. Al despedirse, le pidió su número. Lorena se fue a casa con el corazón latiendo rápido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez alguien podía verla más allá del uniforme. Los primeros días, Gonzalo fue encantador. Le escribía por las mañanas, la llamaba por las noches. La invitó a salir a un restaurante pequeño, donde charlaron por horas. Lorena se sentía como dentro de una película que no sabía si era suya, pero que no quería que terminara. Con el tiempo, comenzaron a verse más seguido. Él la recogía a veces en una de las casas donde ella trabajaba, aunque siempre le pedía que lo hiciera por la puerta trasera. Decía que era por comodidad, por discreción. Ella, ingenuamente, no sospechó nada. Luego, empezaron los comentarios. Tienes las manos resecas, deberías hacerte un tratamiento. Las mujeres cuidadas se ven mejor, le dijo una vez, sin mirarla directamente. Otro día, mientras comían en una fonda, Gonzalo comentó: mira a esa pareja. ¿Ves? Ella se ve fina. Eso se nota. La clase se nota, Lorena. ¿Y yo no tengo clase?, preguntó ella, en tono ligero. Tú eres auténtica, dijo él, esquivando la incomodidad con una sonrisa torcida. Con el tiempo, evitaba presentarla como su pareja. Si salían y se encontraban con conocidos, él la presentaba solo como una amiga. Lorena lo notaba, claro que sí, pero se decía a sí misma que era por inseguridad, no por desprecio. Porque quería creer en la versión amable de Gonzalo, no en la que se asomaba cada vez más seguido. Una tarde, mientras doblaban ropa en el departamento de él,
Lorena mencionó con entusiasmo. Ya estoy más cerca de juntar lo que necesito para inscribirme en el Instituto de Hotelería. Me falta poco. Gonzalo bufó. ¿Hotelería? ¿Para qué? ¿Vas a pasar de limpiar casas a limpiar hoteles? Ella se quedó helada. Él siguió. Por favor, Lorena. ¿Quién te va a tomar en serio en ese rubro? Tú solo sirves para limpiar. Esa es tu zona de confort. No sueñes con lo que no es para ti. Fue como si el mundo se detuviera. No por la ofensa directa, sino porque todo lo que había tolerado antes se volvió claro. La falta de orgullo al presentarla. Las críticas disfrazadas de consejos. La sonrisa condescendiente cuando ella hablaba de sus metas. Todo tenía un nombre, desprecio. Lorena no respondió. No gritó. No lloró. Solo lo miró. Un silencio largo, tenso, profundo. Gonzalo no supo qué hacer. Ella tomó sus cosas, caminó hacia la puerta y se marchó sin decir palabra. Esa fue la última vez que se vieron durante años. Esa noche, Lorena llegó a su casa. Estaba temblando, pero no de tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de rabia contenida, de decepción, y al mismo tiempo, de claridad. Encendió la computadora vieja que apenas funcionaba, buscó cursos de administración hotelera nocturnos y encontró uno en un instituto técnico a 40 minutos de su casa. Se quitó el uniforme con cuidado. Lo dobló, como lo hacía cada noche. Pero esta vez, lo colocó en una caja, como quien guarda algo que fue útil, pero que ya no define. Respiró hondo. Llenó el formulario de inscripción. Ingresó sus datos, su número de tarjeta. Dudó unos segundos al ver el monto, porque sabía que implicaba sacrificar otras cosas. Pero apretó confirmar. El sistema tardó en cargar. Y cuando apareció el mensaje inscripción realizada con éxito, Lorena sonrió. No por venganza. No por Gonzalo. Sino porque, por primera vez, había dado un paso hacia su propia historia. Lorena llega a su casa, se quita el uniforme, lo dobla cuidadosamente, y se inscribe en línea a su primer curso nocturno de administración hotelera. El despertador sonó a las 5:15 de la mañana, como cada día. Lorena se levantó con movimientos lentos pero decididos. Aunque el cuerpo le dolía, la mente estaba despierta. La noche anterior se había acostado pasadas las 11, después de su clase de administración hotelera. La emoción no la había dejado dormir del todo, pero eso no le importaba. Estaba decidida a cumplir con ambas vidas, la de la trabajadora doméstica y la de la estudiante. Durante el día, recorría 3 casas distintas. Lavaba baños, desinfectaba cocinas, lustraba muebles y organizaba armarios. Cada hogar tenía su ritmo, su olor, su propio nivel de exigencia. Algunas patronas eran amables, otras apenas la saludaban. Pero Lorena no se tomaba nada personal. Sabía que su valor no dependía de cómo la trataban, sino de cómo se trataba a sí misma. Por las noches, cruzaba media ciudad en transporte público para llegar al instituto técnico donde estudiaba. Iba siempre con una libreta, varios bolígrafos de colores, y una botella de agua. No hablaba mucho con sus compañeros, la mayoría eran más jóvenes, con menos carga emocional. Pero sus profesores notaban algo distinto en ella, una seriedad, una pasión silenciosa. No llegaba tarde, no se distraía, no faltaba. Una noche, la profesora Patricia Ramírez, una mujer enérgica de voz cálida y carácter firme, se le acercó al final de clase. Lorena, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, profe. Tu actitud me recuerda a alguien que conocí hace años. Quería comentarte que en el Hotel Aurora, un pequeño hotel familiar en el centro histórico, están buscando una camarista. No es un gran sueldo, pero te serviría para ganar experiencia real. Podría recomendarte, si te interesa. Lorena se quedó en silencio por un segundo. Su primer instinto fue pensar que no tenía tiempo. Pero luego pensó en lo mucho que aprendería. Sí, profesora. Me interesa mucho. De verdad. Al día siguiente, con el uniforme bien planchado y una copia impresa de su currículum, humilde pero honesto, Lorena se presentó en el Hotel Aurora. La entrevistó la gerente, una mujer de unos 50 años llamada Graciela, que la recibió con una mirada amable y sincera. No buscamos experiencia de 5 estrellas, le dijo. Buscamos ganas. ¿Las tienes?
Lorena asintió con una sonrisa firme. Más de las que se imagina. Y así empezó su segunda vida. Trabajar en un hotel era distinto. El ritmo, las exigencias, el detalle. La limpieza no solo era higiene, era presentación, era ambiente. Las habitaciones no solo debían estar limpias, debían oler bien, estar ordenadas con estética, y transmitir una sensación de descanso. Lorena comenzó en la lavandería. Aprendió a identificar los tipos de telas, los productos adecuados para cada una, el uso preciso del vapor. Luego pasó a limpieza de habitaciones. Ahí conoció la importancia del silencio, de los gestos sutiles, del respeto por el espacio ajeno. Todo lo hacía con una libreta en el bolsillo. Anotaba horarios, formas de doblar las toallas, frases que los clientes solían usar. En cada jornada, Lorena no solo ejecutaba, observaba, preguntaba, escuchaba. Desde la encargada de mantenimiento hasta el proveedor de toallas, todos eran, para ella, una fuente de conocimiento. Comenzó a entender cómo funcionaba el inventario, cómo se hacía el cierre de habitaciones al final del día, cómo se manejaban las reservas. Graciela, la gerente, la observaba con atención. Tienes algo distinto, Lorena. No solo trabajas, absorbes. Eso no es común. Es que no vine aquí solo a limpiar, señora Graciela. Vine a aprender a construir algo mío. Poco a poco, Graciela le dio más responsabilidades. Supervisar insumos, asistir a la recepción cuando faltaba alguien, acompañar al personal nuevo en su primer día. Lorena no decía que sí a todo por quedar bien. Lo hacía porque entendía que cada paso, por pequeño que fuera, era un peldaño más hacia esa meta que no había soltado desde la noche en que la humillaron. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Gonzalo Ruiz vivía una historia muy diferente. Una inversión en criptomonedas mal gestionada, un cliente grande que incumplió un contrato, y una demanda laboral de un ex empleado fueron suficientes para derrumbar los cimientos de su empresa. Su orgullo, sin embargo, no caía tan fácil. Al principio, culpó a la economía, al gobierno, al mercado. Pero el teléfono sonaba cada vez menos. La oficina, que antes estaba llena, ahora era un espacio triste con escritorios vacíos. Terminó vendiendo una parte de su empresa para cubrir deudas. Luego otra. Y al final, solo le quedó su ego y su incertidumbre. En medio de ese declive, nunca pensó en Lorena. Para él, había sido solo una historia menor, algo del pasado. No sabía, ni imaginaba, que la mujer a la que despreció seguía avanzando. Pero la vida se encargaría, con el tiempo, de cruzar sus caminos de nuevo. Pasaron 2 años. Lorena terminó su formación técnica con honores. Fue reconocida como una de las estudiantes más disciplinadas y comprometidas del instituto. Graciela, la gerente del hotel, la invitó a seguir trabajando con ella como asistente operativa. Pero Lorena sentía que era momento de dar otro paso. Había ahorrado cada centavo que pudo. Vendió algunas pertenencias, dejó de salir, limitó sus gastos a lo esencial. Cada vez que se sentía cansada o insegura, leía su libreta de metas. En ella, la palabra hotel propio ya no parecía un sueño descabellado. Solo un próximo paso. Un día, en un evento académico del sector hotelero, conoció a Ernesto Peralta, un empresario retirado que había sido dueño de una cadena de hoteles medianos en el norte del país. Al escuchar la historia de Lorena, quedó impresionado. «Me recuerdas a mí mismo, cuando empecé», le dijo, con un café en la mano. «Te voy a dar algo más valioso que dinero, acceso a un crédito con respaldo mío. Pero quiero que seas tú quien lo gestione, lo pelee, lo defienda. Porque si tú construyes tu hotel, vas a necesitar saber pelear por él desde el primer día». Lorena lloró esa noche. Pero no de tristeza. Lloró de esa mezcla rara de vértigo y emoción que solo sienten quienes están a punto de dar un salto sin red. Meses después, tras largas gestiones, papeleos, trámites y visitas a bancos, consiguió adquirir un hotel pequeño y antiguo en las afueras de la ciudad. Estaba descuidado, con mobiliario viejo, pero con una estructura sólida. Ella no lo vio como ruina. Lo vio como posibilidad. Durante los siguientes meses, lideró la remodelación junto a un pequeño equipo. Pintó, eligió los muebles, capacitó al personal, creó protocolos. Cada detalle tenía su sello,
humanidad, calidez, respeto. Y una tarde de otoño, al fin llegó el día. Lorena estaba parada en el lobby, vestida con un traje sastre beige que había comprado especialmente para ese momento. A su lado, un trabajador colocaba el nuevo cartel sobre la entrada. Letras doradas que decían: Hotel Pietre, bienvenidos a casa. Se le humedecieron los ojos. Pero no por nostalgia, sino por la certeza de que ese era solo el inicio. No el de un negocio, sino el de su verdadera vida. Lorena, parada en el lobby de su propio hotel, observa cómo colocan el cartel de entrada: Hotel Pietre, bienvenidos a casa. Se le humedecen los ojos. Pero no por nostalgia, sino por la certeza de que ese es solo el inicio. El aroma a café recién molido y pan horneado flotaba en el aire mientras Lorena recorría el vestíbulo del tercer Hotel Pietre en inaugurarse aquel año. La luz natural se colaba por los ventanales y acariciaba los tonos suaves de las paredes, los muebles de madera clara y los cuadros que contaban historias de mujeres que, como ella, alguna vez fueron subestimadas. Habían pasado 5 años desde que colocó el letrero del primer hotel, y lo que comenzó como un pequeño proyecto lleno de incertidumbres, se había convertido en una cadena boutique de referencia nacional. Cada uno de sus hoteles era distinto en estilo, pero idéntico en espíritu, cálido, elegante, profundamente humano. Lorena caminaba con paso firme. Sus tacones no hacían ruido. No necesitaba imponerse. Su presencia bastaba. Las recepcionistas la saludaban con respeto y admiración. Las camaristas sabían que su jefa entendía lo que era doblar sábanas 8 horas seguidas. Las cocineras la llamaban jefa corazón. Y los huéspedes solían escribir en los libros de visitas frases como: aquí se siente el alma, o no es solo un hotel, es una historia de vida. Ese mediodía, mientras revisaba con su asistente la carpeta de contrataciones para la nueva sede en San Miguel de Allende, un nombre le provocó un latido distinto. ¿Gonzalo Ruiz?, preguntó Lorena, sin levantar la vista de la hoja. Sí, dijo Mariana, la asistente. Ha enviado su CV 3 veces en la última semana. Llama todos los días. Dice que tiene experiencia en logística y manejo de personal. Pero, sinceramente, se ve desesperado. Lorena detuvo la lectura. El aire pareció espesar por un instante. ¿Puedo ver su currículum? Mariana se lo entregó, sin notar el cambio sutil en el rostro de su jefa. Lorena lo tomó. Ahí estaba, su nombre completo, su foto, su firma. Un currículum modesto, sin grandes logros recientes. El nombre de la empresa que alguna vez fue su orgullo, tachado, sustituido por experiencias intermitentes en proyectos que nunca prosperaron. 5 años atrás, esas palabras que él le había lanzado como cuchillos aún sangraban en su memoria. ¿Quién te va a tomar en serio? Solo sirves para limpiar. Pero ese recuerdo ya no dolía. Solo palpitaba como una cicatriz vieja, testigo de un camino que ella había decidido no olvidar, pero sí superar. ¿Quiere que lo descarte?, preguntó Mariana. Lorena cerró la carpeta con suavidad. No. Quiero entrevistarlo yo. Personalmente. La cita fue programada para el jueves a las 10 de la mañana. Lorena pidió que no mencionaran su nombre. No quería crear un escenario incómodo. Quería observar, medir, escuchar con la serenidad que solo se alcanza cuando ya no hay rabia, sino claridad. Ese día, llegó antes de lo habitual a la sede corporativa. Llevaba un vestido de lino beige, sencillo pero elegante. El cabello recogido con una peineta dorada, y una pulsera discreta que su madre le había regalado años atrás. No necesitaba nada más. Su autoridad no colgaba de joyas, sino de su historia. Desde su oficina, pudo ver cuando Gonzalo cruzó la puerta. Venía vestido con un saco deslucido, una carpeta bajo el brazo y el rostro tenso. Caminaba como quien no sabe si está a punto de ser salvado o hundido. Se detuvo frente al mostrador, y cuando sus ojos subieron al letrero que coronaba la recepción, se paralizó. Hotel Pietre, Dirección General, Lorena Pietre. Gonzalo parpadeó 2 veces. Retrocedió medio paso, como si no pudiera creer lo que leía. La recepcionista, sin notar su expresión, le ofreció agua y lo invitó a sentarse. Él no respondió. Solo bajó la vista. Tenía las mejillas coloradas. Mariana salió a su encuentro. Elena lo espera en la oficina de dirección. Por aquí, por favor.
Gonzalo caminó como quien entra en una sala de juicio. Cuando la puerta se abrió, y la vio allí, sentada, detrás del escritorio de madera clara, con una planta a un costado y una fotografía en blanco y negro en la pared, una imagen de una mujer barriendo un porche con dignidad en el rostro, sintió que el mundo le caía encima. Lorena, tú eres la dueña, dijo en un susurro casi inaudible. Ella no se levantó. Solo lo miró con serenidad. Sí. ¿Te sorprende? Gonzalo tragó saliva. El aire parecía cortado en pedazos. Intentó decir algo, pero solo tartamudeó. Yo, no sabía. No tenía idea. Pensé que eras, otra Lorena. Es decir, perdón. No sé qué decir. Lorena respiró hondo. No había rabia en ella. Solo firmeza. No tienes que decir nada si no sabes qué decir. Gonzalo bajó la mirada. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Fui un imbécil, dijo al fin. Aquella vez. Todo lo que dije, lo sé. Y entiendo si quieres echarme ahora mismo. No voy a hacerlo, respondió ella. Pero tampoco vine a escuchar excusas. Él asintió, sin levantar la vista. No te llamé para eso. Te llamé porque estoy evaluando tu experiencia, y porque esta empresa se construyó sobre principios diferentes a los que tú representabas en aquel entonces. Aquí no se juzga a las personas por su pasado, sino por lo que están dispuestas a hacer con su presente. Gonzalo levantó lentamente la mirada. Había asombro en sus ojos. Y una vergüenza honesta, poco común. ¿Y, me vas a dar el trabajo? Sí, pero no como favor. Ni como castigo. Como oportunidad. Tú sabrás qué hacer con ella. Gonzalo cerró los ojos un instante, como quien traga algo amargo, pero necesario. Gracias, dijo, sin voz. Solo una condición, añadió Lorena. Aquí, todos limpiamos algo. Aunque sea por dentro. Ese mismo día, Gonzalo empezó a llenar la ficha como nuevo empleado. Mariana lo guió por el proceso. Nadie, salvo Lorena, sabía quién era él ni lo que significaba su presencia allí. Desde su oficina, Lorena lo observó un momento. No con rencor. No con burla. Solo con la calma de quien ha llegado a un punto donde las heridas ya no dictan su valor. Donde el pasado no manda, solo susurra. Su sonrisa no fue de venganza. Fue de libertad. Gonzalo, aún incrédulo, comienza a llenar su ficha como nuevo empleado. Lorena lo observa desde su oficina. No sonríe por venganza. Sonríe porque ya no le debe nada al pasado. El uniforme gris con el logo de Hotel Pietre bordado al pecho le quedaba ligeramente ajustado. Gonzalo se miró por última vez en el espejo del vestidor de empleados. Respiró hondo. Le costaba asumir ese reflejo. El saco elegante, la oficina propia, la secretaria que le traía café y la actitud altiva eran cosas del pasado. Ahora, en cambio, tenía que fichar entrada a las 7:45, coordinar inventarios de lavandería, revisar turnos rotativos, asistir a reuniones operativas y responder a un jefe inmediato, que a su vez respondía directamente a Lorena. Desde el primer día, supo que no sería fácil. No por el trabajo, él siempre había sido organizado, eficiente, sino por algo mucho más complejo, el peso invisible de saber que trabajaba para la mujer a la que alguna vez menospreció. Nadie más en el personal parecía saberlo. Nadie murmuraba a sus espaldas. Nadie lo miraba con rareza. Pero para él, el juicio era interno y constante. Lorena lo saludaba con educación cuando coincidían. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo va el cierre de turnos? Gracias por el informe. Siempre profesional. Siempre impecable. Ni una palabra de más. Ni una de menos. Y eso, para Gonzalo, era lo más desconcertante de todo. Había imaginado muchos escenarios. Que lo ignorara por completo. Que le lanzara alguna indirecta ácida. Incluso que lo humillara frente a otros. Pero lo que encontró fue mucho más devastador para su ego, indiferencia elegante. Los días pasaron y él fue cumpliendo sus tareas con diligencia. Se ganó rápidamente el respeto de algunos supervisores. Tenía experiencia, sabía moverse, entendía los sistemas. Pero había algo que no terminaba de encajar. El hotel funcionaba con una filosofía distinta a la que él conocía. Aquí, las decisiones no se tomaban solo por rentabilidad.
también por humanidad. Una camarista se enfermaba y Lorena organizaba una rotación temporal cuidando su salario. Un proveedor cometía un error, y en vez de sancionar con dureza, le daban espacio para corregir. Y aún así, o precisamente por eso, los clientes amaban el servicio, el personal era leal, y los números estaban en verde. Gonzalo comenzó a notar detalles que antes habría pasado por alto. Como los empleados saludaban a Lorena con cariño genuino. Como una recepcionista lloró discretamente cuando supo que le pagarían un curso de inglés como incentivo. Como las hojas de sugerencias de clientes no pedían mejoras, sino dejaban cartas de agradecimiento. Y cada noche, cuando regresaba a su habitación, una pequeña estancia dentro del complejo reservada para empleados temporales o recién integrados, Gonzalo se encontraba más solo que nunca. Una noche, decidió intentar una conversación con Lorena. La esperó en el comedor del hotel, donde a veces ella se quedaba a cenar con el equipo de gerencia. Se sentó en una mesa cercana, fingiendo revisar unas hojas. Ella llegó, saludó a todos con calidez, y se sirvió una ensalada. Cuando pasó cerca, Gonzalo le dijo con tono casual: ¿te acuerdas de aquel café horrible que servían en la oficina de marketing donde trabajabas? El de sobrebarato con agua tibia. Lorena giró lentamente el rostro hacia él. Sonrió apenas. No me acuerdo del café, pero sí del silencio con el que me acostumbré a tragarlo. Y siguió caminando hacia su mesa. La frase, simple y sin rencor, lo dejó helado. No fue una bofetada. Fue un espejo. A partir de ese día, Gonzalo dejó de intentar bromear. Pero algo en él comenzó a removerse. Por primera vez en mucho tiempo, miró su propia historia sin adornos. Recordó cómo la había subestimado. Cómo había confundido autoestima con prepotencia. Cómo pensó que el éxito era hablar fuerte, vestirse caro y mirar por encima del hombro. Y ahí estaba ella, elegante sin ostentación, poderosa sin levantar la voz, querida sin necesidad de manipular a nadie. Y él era un empleado más. Sin empresa. Sin pareja. Sin propósito. Solo. Las semanas continuaron. Gonzalo cumplía con sus tareas puntualmente, pero cada vez observaba más. Aprendía. Escuchaba. Una tarde, en una junta operativa, propuso una mejora en la distribución de turnos que ahorraría tiempo sin afectar la calidad del servicio. Lorena lo miró con neutralidad y respondió: buena idea. Coordínala con recursos humanos. Gracias. No hubo aplausos. Ni halagos. Solo reconocimiento justo. Eso bastó. Esa noche, mientras cenaba solo, pensó en algo que jamás habría imaginado. Admiraba a Lorena. Y no porque le diera trabajo, sino porque era una líder real. Algo que él nunca llegó a ser. Una madrugada cualquiera, después de una jornada intensa de cambio de temporada en el hotel, Gonzalo volvió a su habitación. Se dejó caer en la cama, exhausto. Encendió su celular. Comenzó a mirar fotos antiguas. Imágenes suyas en trajes caros, en eventos de negocios, brindando con ejecutivos que ya no le respondían los correos. Y entre todas, una foto de Lorena, tomada por él mismo años atrás. Ella sonreía tímidamente, sentada en una cafetería modesta, con el cabello recogido y el uniforme de limpieza visible bajo su abrigo. En ese momento, él pensaba que la estaba llevando a otro nivel. Ahora entendía que ella nunca necesitó ser rescatada. Él sí. Gonzalo miró la foto por unos segundos. Luego, con los dedos firmes, la borró. Cerró los ojos. El silencio era total. Pero por primera vez, no se sentía vacío. Solo consciente. Gonzalo, solo en su habitación de empleado, mira una foto vieja en su celular de los tiempos en que se sentía superior. La borra. Se queda mirando la pantalla vacía. En silencio. Las luces del hotel reflejaban una cálida elegancia sobre el pavimento húmedo. Era una noche tranquila, de esas en las que el murmullo de los huéspedes se mezclaba con la música suave que salía del restaurante central. En la recepción, todo funcionaba como un reloj suizo. Lorena acababa de finalizar una reunión con el equipo de marketing para la campaña de invierno y caminaba de regreso a su oficina cuando lo vio. Gonzalo estaba allí, de pie, esperándola en el pasillo que conectaba los salones de eventos. Vestía informal, camisa blanca bien planchada, sin corbata, y el cabello peinado con sobriedad. Al verla acercarse, se incorporó.
¿Tienes un minuto? Preguntó. Lorena lo miró con neutralidad. Hacía meses que su relación laboral se había estabilizado. Él había demostrado profesionalismo. No había intentado insinuaciones, ni revanchas, ni victimismos. Solo trabajo limpio. Y por eso, accedió. Sí. Caminemos, respondió. Salieron al patio central del hotel. Había un banco de madera bajo un árbol de jacaranda. Se sentaron ahí, en silencio, por unos segundos. He pensado mucho si debía decir esto, comenzó Gonzalo, con voz más baja que de costumbre. Pero siento que sería un error no intentarlo. Lorena giró levemente el rostro. No dijo nada. Lo escuchó. Sé que no soy el mismo hombre que conociste. Lo veo cada día. A veces me da vergüenza recordar cómo te traté. Lo que dije. Lo que no vi. Hizo una pausa. He cambiado. Y si bien no espero que eso borre el pasado, solo quería preguntarte si alguna vez te gustaría cenar conmigo. Hablar. No como jefa y empleado, sino como dos personas que alguna vez compartieron algo. Lorena bajó la mirada. Sus dedos jugaron con la pulsera de su muñeca. Respiró hondo. Cuando volvió a alzar la vista, su mirada era serena. Inquebrantable. Gonzalo, dijo con tono firme, pero sin dureza. Agradezco tu honestidad. Y reconozco tu esfuerzo estos meses. Has hecho un buen trabajo. Pero no. Él se quedó inmóvil. No había dramatismo en su rostro, pero sí un dejo de resignación. ¿Por qué? Preguntó, no como reclamo, sino como un intento de comprensión. Porque ya no sos la clase de persona que quiero en mi vida, dijo ella, con una calma que desgarraba más que cualquier grito. Te ayudé, sí, pero no por lo que fuiste para mí, sino para mostrarte que no hace falta ser cruel cuando uno tiene poder. Él asintió, tragando saliva. Gracias, por no humillarme como yo lo hice contigo. No necesitaba hacerlo, dijo Lorena, levantándose del banco. El tiempo ya lo hizo por mí. Y con esa última frase, regresó al interior del hotel. No con altivez, sino con la dignidad intacta. Dejó atrás un pasado que alguna vez dolió, pero que ya no dolía más. Esa noche, Gonzalo caminó solo por la ciudad. No con rabia, ni con tristeza profunda. Solo con un sentimiento nuevo, casi desconocido, paz. No había logrado lo que quería. Pero tampoco sentía que había perdido. Había dicho lo que debía. Había recibido una respuesta clara. Y ahora sabía que no todo lo que se rompe se puede arreglar. Ni todo lo que se pierde merece ser recuperado. En otro tiempo, esa respuesta de Lorena lo habría devastado. Su orgullo herido habría clamado venganza, o tal vez habría intentado manipularla emocionalmente. Pero hoy, solo le quedó caminar. Silencio afuera. Silencio adentro. Y una certeza, hay mujeres que avanzan y no miran atrás. Al día siguiente, en el hotel, todo funcionaba con normalidad. Lorena asistió a una reunión con inversores, visitó una de las nuevas habitaciones remodeladas y compartió café con algunas empleadas en la terraza del personal. Reía con ellas, preguntaba por sus hijos, recordaba anécdotas del primer Hotel Pietre, cuando todo era más precario y el lobby apenas tenía 3 sillones. Una de las nuevas empleadas, de apenas 21 años, la miraba con admiración. En un descanso, se acercó tímidamente a su oficina. Disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro, dijo Lorena, quitándose los lentes. ¿Es verdad que usted empezó desde abajo? Digo, limpiando, así como nosotras. Lorena sonrió con dulzura. No con nostalgia, sino con orgullo. Más abajo de lo que imaginas, respondió. Pero nunca dejé de mirar hacia arriba. La joven la miró con asombro. ¿Y nunca se rindió? Muchas veces tuve miedo. Muchas veces me cansé. Pero rendirme, jamás fue una opción. Cuando uno sabe lo que vale, no se detiene por quienes no lo ven. La joven agradeció, emocionada. Se retiró. Lorena volvió a su escritorio, tomó su cuaderno de notas y anotó una frase que acababa de surgirle. Ningún futuro se construye desde el rencor. Pero todos los futuros sólidos se construyen desde la verdad. Esa noche, en su casa, Lorena preparó una cena sencilla. Encendió velas,
puso música de fondo y sirvió una copa de vino. No celebraba nada en especial. Solo el hecho de haber sobrevivido a tantas versiones de sí misma. A la joven callada que toleraba desprecios. A la estudiante que dormía en el autobús. A la trabajadora invisible que doblaba uniformes con lágrimas en los ojos. Y ahora, era otra. Era la mujer que supo irse sin gritar. Que supo ayudar sin aplastar. Que supo ganar sin aplausos. Y que nunca, nunca, necesitó venganza para sentirse fuerte. Lorena, en su oficina, revisa papeles. Una empleada nueva le pregunta. Usted empezó desde abajo, ¿verdad? Ella sonríe. Más abajo de lo que imaginas. Pero nunca dejé de mirar hacia arriba. La mañana del evento amaneció clara y templada, como si el clima supiera que ese día marcaría algo más que la apertura de un nuevo edificio. El 10º Hotel Pietre, enclavado en el corazón de una ciudad costera, no era solo otro paso en la expansión de la cadena. Era símbolo de una vida que había comenzado doblando sábanas, cargando cubetas y soportando desprecios, para después levantar paredes con dignidad, una tras otra, hasta llegar a este momento. Lorena llegó temprano. Siempre lo hacía. Caminó por el pasillo del lobby nuevo, aún impregnado con el aroma a madera recién barnizada y flores frescas. Saludó una por una a las empleadas de limpieza, a los técnicos, a los recepcionistas, como si cada saludo tuviera el mismo peso que un contrato millonario. El auditorio del hotel estaba listo para la ceremonia. Unos 100 invitados ocuparon sus lugares, trabajadores, socios, antiguos mentores y nuevos colaboradores. Nadie esperaba un discurso largo. Lorena nunca hablaba por hablar. Cuando subió al pequeño escenario, se hizo un silencio reverente. Tomó el micrófono. Miró a la audiencia. Respiró hondo. Este hotel no lo construí sola, dijo con voz firme pero cálida. Lo construimos entre todas las mujeres que, como yo, un día solo eran vistas por lo que hacían, no por lo que valían. Hoy, eso cambió. Hubo un instante de silencio, y luego, un estallido de aplausos. Largo. Genuino. Un aplauso que no celebraba solo el edificio, sino la historia detrás. Una historia escrita sin privilegios, sin atajos, sin padrinos. Solo con fuerza, constancia y amor propio. En la tercera fila, discretamente vestido con traje sencillo, Gonzalo escuchaba con atención. No estaba allí como figura decorativa ni por nostalgia. Estaba allí como empleado. Como testigo. Como alguien que entendía, por fin, el valor de lo que nunca supo ver. Cuando terminó la ceremonia, los invitados comenzaron a levantarse. Sonrisas, abrazos, fotos. Lorena bajó del escenario, se mezcló entre la gente con la misma naturalidad que siempre. Y entonces, Gonzalo se le acercó. Hola, dijo con voz serena. Ella lo miró, sin sorpresa ni incomodidad. Hola, Gonzalo. Él sacó un sobre pequeño de su chaqueta. No tienes que leerla ahora. Solo quería darte esto, y darte las gracias. No por el trabajo, por enseñarme algo que nunca entendí. Ella lo recibió con delicadeza, sin prisa. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Gonzalo bajó la vista un segundo. Que limpiar no es un acto menor. Que limpiar no te hace menos. Que hay quienes limpian habitaciones, y otros que necesitan limpiarse por dentro. Yo, estoy aprendiendo eso. Lorena asintió, con una sonrisa que no era condescendiente, sino profundamente humana. Espero que ahora sí entiendas lo que significa limpiar. Porque no todos saben hacerlo. Lo entiendo, respondió él. Gracias por no usar tu poder para destruirme. Es que el verdadero poder, dijo ella, no se usa para destruir. Se usa para transformar. Gonzalo la miró con respeto. Ya no había rastro de arrogancia, ni resentimiento. Solo una gratitud silenciosa, la de alguien que supo perder, y aprendió a ganar desde otro lugar. Ella se despidió con una sonrisa genuina y se alejó. Horas más tarde, cuando el evento había terminado y la calma reinaba en los pasillos, Lorena volvió a su oficina. La nueva sede tenía una sala ejecutiva amplia, con vista al mar. Sobre la pared lateral, había un cuadro enmarcado con un objeto peculiar, su primer uniforme de camarista, perfectamente doblado, con una nota que decía, aquí empezó todo. Se detuvo frente a él. Lo contempló por un largo minuto.
Recordó los días en que ese uniforme la hacía invisible, cuando entraba y salía por puertas traseras, cuando sonreía con timidez y evitaba los espejos. Recordó los insultos disfrazados de consejos, las miradas por encima del hombro, los comentarios hirientes como aquel, solo sirves para limpiar. Y aún así, no se rindió, porque sabía quién era, aunque otros no lo supieran. Porque no necesitaba validación externa para construir algo real. Porque el respeto que tenía, no lo compró, lo sembró. Se acercó a su escritorio. Abrió el sobre que Gonzalo le había entregado. Dentro, una hoja escrita a mano. Lorena. Nunca entendí lo que era la verdadera fuerza hasta que te vi liderar en silencio. Me equivoqué contigo, y con muchas mujeres como tú. Pensé que el éxito venía de títulos, de autos caros, de hablar fuerte. Pero tú me mostraste que el verdadero respeto no se exige, se gana. Gracias por haberme dado una oportunidad cuando no lo merecía. Aprendí más limpiando pasillos de tu hotel, que dirigiendo mi empresa. Hoy, no quiero recuperar lo que perdí contigo. Solo quiero que sepas que te admiro. Gonzalo *. Lorena dobló la hoja con cuidado. No lloró. No suspiró. Solo cerró los ojos un segundo y guardó la carta en un cajón. Esa noche, en su agenda personal, escribió: el respeto que no se compra, es el que nadie puede quitarte. Me lo gané. Día por día. No por limpiar habitaciones, sino por no ensuciar mi alma en el camino. Lorena entra a su oficina y observa la fotografía enmarcada de su primer uniforme de camarista. Lo mira, respira hondo, y vuelve al trabajo. Porque su mayor éxito no está en los hoteles. Está en lo que nadie puede quitarle, su historia. La historia de Lorena Pietre no es solo la de una mujer que pasó de limpiar casas a liderar una cadena de hoteles. Es la historia de miles de mujeres que han sido subestimadas, menospreciadas o invisibilizadas por el simple hecho de tener un trabajo considerado humilde. Mujeres a las que se les dijo, a veces con palabras crueles, a veces con silencios hirientes, que no eran suficientes. Que no servían para más. Que su lugar estaba siempre en las sombras. Lorena nos recuerda que no importa desde dónde se comienza, sino desde dónde se elige construir. Su fuerza no radicó en vengarse, ni en devolver con violencia lo que recibió con desprecio. Su verdadera fuerza fue la dignidad. La constancia. La determinación silenciosa de no dejar que las etiquetas definieran su destino. Y, sobre todo, nos enseña que el respeto no se compra con títulos, ni se impone con gritos. El respeto se gana cuando una mujer decide no rebajarse, cuando se levanta cada mañana a luchar con honestidad, cuando no renuncia a sus sueños ni a su esencia por complacer a nadie. Gonzalo representa a todos aquellos que creen que vales menos por lo que haces. Que piensan que el éxito es tener poder sobre otros, en lugar de tener paz con uno mismo. Pero incluso él aprendió. Tarde, sí, pero aprendió. Lorena no necesitó aplausos ni venganza. Solo necesitó mirarse al espejo y saber que su historia, limpia, trabajada y honesta, valía más que cualquier humillación pasada. Y esa es la lección más profunda. Cuando una mujer decide respetarse, el mundo tarde o temprano tendrá que hacerlo también. Porque como ella misma dijo, más abajo de lo que imaginas empecé, pero nunca dejé de mirar hacia arriba. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.